Buenas, nada más voy a decir buenas porque en algunos lugares puede ser días, en otros medios días, en otro tarde. Así que buenas a todos. Y vamos a mantener en nuestras Biblias abiertas en este hermoso pasaje de Juan capítulo 15. Y lo que yo pongo en la introducción me parece muy interesante, es porque Jesús, San Juan, el Evangelio de Juan, donde viene este pasaje que acaba de leer Blanca, nada más tiene 21 capítulos. 21 capítulos. Y en esos 21 capítulos abarca desde la eternidad, en el principio era el Verbo, abarca el nacimiento del Señor, y ese Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, abarca los primeros milagros que hizo el Señor Jesucristo, y abarca, fíjese algo interesante, la última noche que pasó el Señor Jesucristo con sus amigos. Y lo que me llama la atención y me parece interesante es que la última noche es desde el capítulo 13, desde donde él lava los pies a sus discípulos, están en el aposento alto, hasta parece que el capítulo 17. Es decir, estamos hablando de 13, 14, 15, 16, 17, casi 5 capítulos. Si a ti te parece que el 17 es salieron al jardín y en el jardín Jesús oró, está bien. Pero estamos hablando de cuán importante fue para el Señor Jesucristo la última noche y tantas cosas que les quería contar a sus amigos acerca de él. Ya no los iba a ver físicamente por mucho tiempo hasta que él regresara nuevamente. Y bueno, pues ya de eso han pasado cerca de 2000 años. Pero yo pongo en la introducción lo siguiente: estas palabras pertenecen al conjunto de enseñanzas dadas en el aposento alto. Le llamaban aposento alto porque, a diferencia de muchas de las casas de aquel tiempo, esta casa tenía 2 pisos. Y en el primer piso vivía la familia, compartían los cuartos, como conocemos de muchas casas de un solo piso, pero esta casa tenía un segundo piso, y a ese segundo piso le llamaban aposento alto. Posiblemente era para reuniones especiales, no sé, o para recibir visitas, amigos, pero ese aposento alto se le llama así porque allí, en ese lugar alto, en privacidad, el Señor pasó las últimas horas con sus amigos, los discípulos, celebró la última cena con ellos, celebró la Pascua con ellos, y después ese aposento alto vuelve a aparecer en el libro de Hechos, cuando están todos reunidos orando, y viene el Espíritu Santo y desciende sobre todos ellos. Así que nuestro Señor les muestra la importancia en estas horas de la unidad que debe de haber entre sus discípulos. Y Él introduce desde el capítulo 13 un nuevo término para aquellos que tienen una relación viva con Él. A mí se me hace muy impresionante esto. El Dios hecho carne, el Dios que se humanó, le dice: mis amigos, ustedes son mis amigos. Qué tremendo. No era la primera vez que Jesús llamaba amigos a ciertas personas. Por ejemplo, a Abraham, Dios le llamó su amigo. Y porque hablaba mucho con él, porque pasaba tiempo con él. Uno con un amigo pasa tiempo. Uno con un amigo disfruta ese tiempo. Con un amigo a uno
le gusta platicar. Le gusta, si es posible, como dice Irene, nada más reírse, nada más estar caminando y reírse de cualquier cosa. O en un momento dado, en momentos de dificultad, pues también llorar. Pasar tiempos íntimos, tiempos especiales con ellos. Y Jesús quiso pasar estas últimas horas hasta prácticamente la medianoche, cuando llegaron y lo apresaron con sus amigos, con los discípulos, diferenciándolos, y fíjense, esto es algo muy interesante, diferenciándolos con aquellos que son amigos del mundo. Y es muy interesante porque el mismo Juan, en su primera carta, dice: si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y lo podemos ver al revés. Si tú te dices amigo de Dios, no te sorprendas que el mundo no te quiera, que el mundo te aborrezca, que el mundo se moleste porque tú tienes una amistad profunda con Dios. No te sorprendas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si a mí me persiguieron, si a mí me difamaron, también a ustedes los van a perseguir, también a ustedes los van a rechazar. Y el apóstol Pedro dice: qué privilegio es poder sufrir siendo gente recta, siendo gente que hace el bien, siendo amigo de Dios, que haciendo mal. Una persona que sufre haciendo el mal, pues seguramente lo merece o se gana las consecuencias de ese sufrimiento. Pero si tú haces el bien y sufres, dice la Biblia, eres bienaventurado, eres bendito de parte de Dios. Así que la Biblia, en Juan principalmente, hace diferencias. Dice: ustedes son de la luz, ellos son de las tinieblas. Dice algo muy fuerte: ustedes son de Dios, los que no creen son del diablo. O sea, para Jesús no hay término medio. Ustedes son libres porque han creído en la verdad. Ustedes son esclavos. Siempre Jesús diferenciaba los que son y los que no son. Y los que son, y es ahí donde me emociona ver que no nada más los 12 o no nada más los 11 que estuvieron con Jesús al final fueron amigos de Jesús, sino que también tú y yo nos podemos considerar amigos de Jesús. Amigos de Jesús, y vamos a ver algunas características de estos amigos. Para empezar, yo puse un tema, un título muy simple, muy sencillo, fácil de aprender: los amigos de Jesús. Y cuando hablamos de los amigos de Jesús, pensemos o incluyámonos nosotros. Y los amigos de Jesús, quiero dejarles 3 pensamientos basados en estos versículos del 12 al 15. Número 1, en primer lugar, primer pensamiento: nos amamos como Él nos ama. Los amigos de Jesús, si tú eres amigo de Jesús, tú debes de amar o debemos de amarnos unos a otros como Él nos ama. Y yo estaba reflexionando, porque a veces yo tomaba hasta como de broma, cuando Jesús decía: un nuevo mandamiento les doy. Esto, por ejemplo, en el capítulo 13, Él dice: un nuevo mandamiento les doy. Y yo me imagino a Mateo sacando su libretita y apuntando, ¿no? Que se amen los unos a los otros. Pues eso está en el Antiguo Testamento. Eso está en Deuteronomio. Eso está en Levítico. ¿Cómo que un nuevo mandamiento? Y vean aquí la novedad: como yo les he amado. Ahí está la diferencia, aquí está lo novedoso. En otras palabras, el amarnos los unos a los otros es algo viejo. Es algo de más de 2000 años, porque Jesús estuvo aquí hace 2000 años. ¿Dónde está lo nuevo? Como Él nos amó.
Eso es lo novedoso, eso es lo nuevo, eso es lo diferente. ¿Por qué? Porque en el Sermón del Monte, el Señor le dice a sus discípulos, ustedes han oído a sus padres, han oído lo que decían los padres, amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que les dicen cosas malas, bendigan a los que les maldicen. Aquí está lo nuevo. Porque los judíos no se querían quebrar la cabeza, o más o menos se querían quebrar la cabeza. Porque le decían a Jesús, Señor, ok, dices que debo de amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Para que yo le manifieste mi amor. Y es ahí donde tú y yo entramos. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que me cae mal, no. Aquel de aquella familia, no. Porque no nos hemos llevado en muchos años. Y empezamos a señalar y a limitar este mandamiento. Y Jesús les contó historias hasta el cansancio de quién era el prójimo. Y todavía pone a un samaritano, que era un traidor, que era uno de otra raza, de otro pueblo, auxiliando a un judío. Y el estudioso de la ley, cuando Jesús le pregunta, para ti, ¿quién fue el prójimo de aquel que cayó en desgracia? Este hombre nunca dijo el samaritano, porque le causaba náuseas decir samaritano. Simplemente dijo, aquel que usó de misericordia. Y Pablo lo comprende también, que dice en Romanos, capítulo 5, 6 más o menos, él dice, cuán difícil es que alguien dé su vida por un justo o por alguien que le caiga bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean aquí lo novedoso. Vean nuevamente versículos 12 y 13. Dice así, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y luego agrega, versículo 13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ahora tal vez tú digas, bueno, eso Jesús lo hizo, pero vean lo tremendo. Jesús murió por aquellos que no eran sus amigos. Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por aquellos que le habíamos dado la espalda a Dios, por aquellos que éramos rebeldes, dice Pablo en Romanos, por aquellos que éramos débiles y no podíamos hacer su voluntad, por aquellos que éramos enemigos. Entonces uno dice, pues Jesús fue más allá. Ninguno tiene mayor amor que este, dar su vida por los amigos. Pues Jesús fue más allá, porque dio su vida por ti y por mí, y éramos sus enemigos. Piensa por unos momentos en la persona que más te ha dañado. Piensa por unos momentos en aquella persona que te ha lastimado. No una vez, varias veces, que te ha hecho derramar lágrimas, que te ha hecho tu corazón estar parchado de muchas curitas, que ha hecho que tu vida no sea la misma. Jesús dice, ámalo. Ese es lo novedoso, eso es lo nuevo. ¿Por qué? Porque tu respuesta, mi respuesta humana, va a ser, no me pidas eso, Señor.
Por favor. Tú ves que apenas me le acerco y ya me está rechazando. Tú ves que apenas voy a querer hablar con él, no me saluda, no me dirige la palabra. Ámalo, ámalo. Entonces, dice, en esto van a conocer todos que son mis discípulos. Y yo creo que Pablo ha de haber quedado impresionado y ha de haber dicho, esto fue lo que hizo Esteban con nosotros. Cuando lo estábamos apedreando y golpeando y todo, él decía, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no niega el pecado, no niega la maldad que hay en la gente, pero le dice lo mismo que supo de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor, eso es amar, eso es bendecir a los que te maldicen. Y los cristianos empezaron a experimentar eso sobrenatural. De repente me puedo imaginar a Pedro abrazado de Mateo. Mateo era un traidor, Pedro era un patriota, un Simón celote. Esa palabra celote es celoso. Simón era un revolucionario, era un terrorista que se ponía en las montañas a matar romanos. Conoce de Cristo y empieza a amar y a convivir con aquellos que consideraba traidores. A veces no comprendo por qué cristianos que se dicen cristianos no pueden convivir demócratas con republicanos. Y hay republicanos que le dicen al demócrata, tú no eres cristiano. Y el otro le dice, tú tampoco. Y empezamos, y es terrible que este país, donde nos decimos cristianos, no nos podamos amar. Es un país dividido, es un país dañado, es un país lastimado, donde más que nunca, alerta Amber, por el viento, wow, que el Señor nos guarde en esta tarde, nos proteja. Bueno, para los que están viendo se escuchó un ruido y es que va a haber fuerte viento en la tarde en este lugar. Entonces, gracias a Dios, y yo dije, con razón, porque yo me cuestionaba, ¿por qué Jesús dice mandamiento nuevo? Si es lo mismo, ámense. Y en primera de Juan, ya estando viejito Juan y rodeado de todos los cristianos, le dicen, hijitos, me lo imagino así, ¿no? Hijitos míos. Y todo el mundo acercándose, les quiero dar un nuevo mandamiento. Ay, Juan, por fin nos va a hablar de algo nuevo. Ámense los unos a los otros, como el Señor nos ama. Nunca va a dejar de ser nuevo. Así como nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, así nuestro amor tiene que ser nuevo. ¿Por qué? Porque nos seguimos ofendiendo, nos seguimos molestando, nos seguimos dañando y tenemos que seguir renovando nuestro amor en el nombre del Señor. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar. Los amigos de Jesús somos obedientes a sus mandamientos. Vean lo que dice el versículo 14. Y nuevamente Jesús remarcando, enfatizando, ustedes son mis amigos. Y luego agrega, si hacen lo que les mando. ¡Qué tremendo! Dice, entonces, Señor, si no hago lo que me dices, ya no soy tu amigo. Pues tú interprétalo. Tú medítalo.
tú reflexiónalo. Y ¿saben qué? Esto es fácil. No podemos querer obedecer al Señor y vivir en pecado. Si decides obedecer al Señor, vas a hacer a un lado la maldad, vas a hacer a un lado la mentira, vas a hacer a un lado la hipocresía. Y si vives en hipocresía y en mentira, te va a costar trabajo seguir los mandamientos de Dios. O sea, no hay término medio. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el que no es conmigo, ¿qué cosa? Contra mí es. El Señor no dice, ese es gris. No, en Cristo, en Dios no hay grises. O hay negro o hay blanco. Para contrastar en un momento dado. O frío o caliente. No hay término medio. Dice, ustedes, pero fíjense lo amoroso del Señor. Ustedes son mis amigos. O sea, afirma. Y luego dice, si hacen lo que les mando. Si hacen lo que les pido. Y luego Juan agrega, y sus mandamientos no son molestos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes por qué? Porque humanamente hablando, para ti y para mí es imposible obedecer al Señor. Humanamente hablando, somos débiles y somos frágiles. Y yo en un momento dado puedo comprender cómo con meses de diferencia, Pedro sin el Espíritu Santo, la noche, estamos hablando de esa misma noche, en la madrugada, en pocos minutos, cuando llegan y apresan a Jesús y se lo llevan preso, allá va Pedro. Allá va Pedro. Y de repente la gente lo empieza a ver y dice, oye, ¿tú eres de él? No. Tú eres su amigo, tú hablas como él. No. Y empezó a hablar maldiciones para que no lo identificaran con Jesús. Así que ante 3 oportunidades, Pedro niega 3 veces a Jesús. Después de negar a Jesús, dice que el gallo cantó 2 veces. Y Pedro lloró amargamente. Cuando se requería ser amigo de Jesús, Pedro no le hace caso. Pero días después llega el Espíritu Santo en Pentecostés. Y empiezan a predicar y empiezan a hablar de él y empiezan a decir, Jesús es el Cristo. Jesús es el que murió por nuestros pecados. Los religiosos, los mismos que habían matado a Jesús, apresan a Pedro y apresan a Juan. Y dice que se admiraban de las palabras que salían de su boca. No pudiendo hacer nada contra ellos, los golpean y les dicen, antes de liberarlos, les prohibimos que vuelvan a hablar de Jesús. Ya no hablen de Jesús. Y Pedro dice, este es otro Pedro, es menester, es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Nosotros no vamos a dejar de hablar de Jesús. ¿Cuál era la diferencia? Pedro era amigo de Jesús. Pedro obedecía a Jesús porque él tenía al Espíritu del Señor. Los que somos amigos de Jesús, Dios ha derramado su Espíritu para que podamos hacerle frente a cualquier situación. Así que tal vez tú tengas miedo y tal vez tú digas, Señor, tengo miedo de fallarte. Yo también tengo miedo de fallarle al Señor. Pero tenemos a alguien que nos ayuda para poder obedecer y hacer lo que el Señor nos manda. Quiero llegar al último pensamiento de este pasaje. Esto está en el versículo 15. Y también para mí es impactante este pensamiento. Vean lo que dice el versículo 15. Ya no los llamaré esclavos, porque el amo
no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. El tercer pensamiento que les quiero dejar es: los amigos de Jesús somos privilegiados al conocer su voluntad. Somos privilegiados al conocer su voluntad. Vean, por ejemplo, el centurión, ¿se acuerdan ustedes que hubo un centurión que se acercó a Jesús? Y él tenía un criado, un siervo enfermo. Y le dice a Jesús: Señor, te pido que sanes a mi criado. Él está muy enfermo. Y Jesús le dice: ok, vamos a tu casa. Y el centurión le dice: Señor, no. Nada más tú di la palabra. Y si tú dices la palabra, mi criado va a ser sanado. Dice: porque yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo a hombres bajo mi autoridad. Yo le digo a este: haz y hace. Haz y hace. Y es impresionante porque los militares así son. Los militares no se ponen a preguntar: mi jefe no está loco, mi jefe es cuerdo, mi jefe es listo, mi jefe es inteligente. Si él me dice: ve, agarra y aviéntate, debe de haber una razón. Hacen y obedecen. Tírate al piso, y me tiro al piso. El que está bajo la orden no dice: ¿y por qué? ¿Por qué quieres que me tire al piso? ¿O por qué quieres que dé vueltas? Un esclavo no tenía por qué saber, por qué conocer lo que el amo le decía. Si el amo le decía: tráeme este plato de comida, y ahí iba el siervo, el esclavo, y le daba la comida. ¿Sabes qué? Llévatela. Tráeme este otro plato. El criado no se puede decir: oh, pero si está bien rica la comida. O sea, el criado no podía ponerse a discutir con el jefe, con el amo. Y Jesús le dice: miren, ustedes son mis amigos porque yo les he explicado lo que voy a hacer. El criado nada más sigue órdenes y no tiene derecho a cuestionar. Y amigos, nosotros tenemos la palabra del Señor. Ya Dios no nos habla así a ciegas. Dios nos da a conocer su voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Lee la Biblia. Lee la Biblia, ¿no? Me acuerdo de una mamá que su hijo iba a regañadientes a la iglesia. Iba de malas a la iglesia. Y ya le tocaba irse a la universidad. Entonces la mamá le dice: hijo, por favor, te quiero regalar esta Biblia, llévatela. Te vas a ir fuera de la ciudad, llévate la Biblia. Cuando tengas alguna necesidad, ábrela. Dios va a hablarte. Sí, mamá, sí, cómo no. Y de mala gana agarró la Biblia y la metió en la maleta y se fue. Muchas millas después. Y para variar, llegó una situación donde el hijo tenía necesidad. Y le dije: mamá, mira, me está pasando esto y esto. Hijo, abre la Biblia. No, pero es que no comprendes. Hijo, abre la Biblia. Y el hijo se molestaba, se enojaba. Y varias veces pasó esto. El hijo estaba entrando en crisis, no pudiendo convencer a la mamá. El hijo dice: ok, le voy a hacer caso a mi mamá. ¿Cuál fue su sorpresa cuando abre la Biblia? Encuentra varios billetes grandes que su mamá le había dado. Le había dejado para momentos de emergencia. Pero él se sintió muy mal. Por un lado le dio gusto ver los billetes,
Pero por otro lado dijo, qué triste que solamente en una crisis pude abrir este libro que me regalaron. No esperemos una crisis, no esperemos una dificultad para abrir este libro. El Señor, en cualquier situación, Él no nos va a decir, oye, ¿quieres que entre a este trabajo? Él no te va a decir, sí, entra a Amazon. O sea, Él no te va a decir el nombre de la empresa a la cual debes de entrar. Pero Él sí te va a dar la pauta para dónde entrar y cuándo entrar. Él no te va a decir exactamente con quién te vas a casar, ni te va a señalar, se llama Juan o se llama Marta. Pero Él sí te va a decir la clase de persona con la que puedes pasar tu vida. Entonces, leamos la Biblia. Les llamo mis amigos porque son privilegiados de conocer mi voluntad. Dice, todo lo que le oí a mi Padre, se los he dado a conocer. Y vean lo maravilloso de esto. El Dios que hizo este universo, el Dios creador, el Dios que sustenta el sol, la luna, y hace poco estuvo la luna, Venus, ¿y qué más? No sé qué otro planeta, pero estaban los tres en línea. El Dios que permite que veamos estas cosas es el que te dice, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, quiero pasar tiempo contigo. Quiero que me disfrutes así como yo te quiero disfrutar. ¿Queremos hacer eso? Anhelamos hacer eso. Conclusión, qué gran privilegio es ser amigos de Jesús. No nos quedemos en la etapa de esclavo, aunque no está mal. De hecho, Pablo se decía esclavo de Jesucristo. Muchos se han dicho siervos de Jesucristo. Pero a diferencia de los otros esclavos, Jesucristo se ha dado a conocer, ya ha dado a conocer su voluntad. Qué maravilla que Él nos considere sus amigos. Debemos tener bien en claro algunas características que tienen los amigos de Jesús y descubramos las riquezas de estas características. Vivimos, repito, tiempos peligrosos. Por lo tanto, debemos de manifestar nuestra amistad con el Señor para testimonios de aquellos que todavía están en tinieblas. Amén. Vamos a orar. Les pido por favor que cerremos nuestros ojos para no distraernos y vamos a orar. Bendito Dios, este es un día especial porque tú nos recuerdas que en ti hallamos, en ti encontramos un buen amigo. Un amigo que no nos va a dar la espalda. Un amigo que no nos va a defraudar. Un amigo que no nos va a dejar. Un amigo que siempre va a estar disponible para nosotros. Y un amigo que se dio, que se entregó por nosotros. Si para ti ha quedado claro este mensaje de esa amistad, de ese compañerismo que Jesús quiere tener contigo, que nuestro Señor Jesucristo quiere tener contigo, yo te invito ahí en tu lugar. Si sientes que este mensaje es para ti, si sientes que esta amistad de Jesús es para ti, yo te pido que ahí en tu lugar repitas esta oración que voy a hacer y lo repitas en voz alta. Lo voy a hacer pausado, lento, para darte tiempo a que tú repitas esta oración.
Di conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy muchas gracias por Jesucristo, por su gran amor, porque Él entregó su vida por mí. Porque siendo enemigo, Él se portó amigo y murió en una cruz para pagar todos mis pecados. Gracias porque no se quedó muerto, sino que resucitó. Volvió a vivir para regalarme vida eterna. Señor, abre mi corazón. Perdona mis pecados. Regálame tu Santo Espíritu. Ayúdame a caminar contigo. Te agradezco todas estas cosas. En el nombre de Jesús.